Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer acerca del tema 1, proteínas plasmáticas. Mi nombre es Jocelyn Merchan y les voy a dar una visión general y conceptualización acerca del siguiente tema. El plasma sanguíneo contiene numerosas sustancias. Aunque el agua representa más del 90% de su masa, las proteínas plasmáticas corresponden entre un 6% y un 8%, mientras que las sustancias inorgánicas como son el sodio y el cloro principalmente no son más del 1%. El resto corresponde a nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, lípidos y vitaminas, también de restos nitrogenados, gases y hormonas. Las proteínas plasmáticas se encuentran en suspensión coloidal en el plasma y dado que la mayor parte no pueden atravesar membranas o filtros biológicos, permanecen en el plasma sin acceder al líquido intersticial. Por lo tanto, ejercen una presión osmótica distinta de la que ejercen las sustancias disueltas de menor tamaño. Existen 3 grupos de proteínas plasmáticas cuyos tamaños, estructuras y cantidades son muy variables, las cuales se clasifican en 3 grupos principales, como son las albuminas, que constituyen el 59,2% del total de las proteínas, las globulinas, que constituyen el 40,5% del total de las proteínas, y los fibrinógenos, que es aproximadamente el 0,3% del contenido proteico plasmático. Este último, cuando son eliminados en la solución plasmática, reciben el nombre de suero o solución sérica. Las principales características de las proteínas plasmáticas es que casi todas las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado. Por lo regular también se sintetizan en polirribosomas unidos a membranas. Casi todas las proteínas plasmáticas son glucoproteínas. Muchas proteínas plasmáticas muestran poliformismo. Cada proteína plasmática tiene una vida media característica en la circulación y las cifras de ciertas proteínas en el plasma aumentan durante estados inflamatorios agudos o como consecuencia de ciertos tipos de daño de tejido. Los principales tipos de proteínas plasmáticas son la prealbumina y proteína transportadora de retinol, la albumina, la alfa-1 glicoproteína ácida y alfa-1 antitripsina, la alfa-2 macroglobulina, la ceruloplasmina, la transferrina, la beta-2 microglobulina, la proteína C reactiva y las inmunoglobinas. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Largo y les voy a hablar acerca de la albumina. La albumina es la principal proteína del plasma humano y constituye el 60% de la proteína plasmática total. Alrededor del 40% de la albumina se encuentra presente en el plasma y el otro 60% se encuentra presente en el espacio extracelular. El hígado produce unos 12 gramos de albumina por día, lo que representa alrededor del 25% de la síntesis de la proteína hepática total. La albumina se sintetiza como una preproteína, lo que significa que su péptido señal se elimina conforme pasa hacia las cisternas de retículo endoplasmático rugoso. La síntesis de la albumina está deprimida en diversas enfermedades, en particular las del hígado, particularmente las del hígado. El plasma de los pacientes con enfermedades hepáticas, a menudo la producción de albumina se disminuye. La globulina, producción reducida entre albumina y globulina, la albumina se sintetiza y se disminuye relativamente en tempranos estados de malnutrición de la proteína. Las enfermedades, una sería la cirrosis. La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización del hígado, producida por muchas formas de enfermedades hepáticas, sea como el alcoholismo crónico, cuando el hígado tiene alguna lesión, sea por enfermedad, alcoholismo u otra causa, intenta repararse por sí mismo. La hepatitis B es una infección muy grave en el hígado causada por el virus de hepatitis B, pero se puede calmar fácilmente con una vacuna. La analbumina se caracteriza por la reducción drástica o la ausencia de la albumina en circulación humana. La enfermedad que causa esto es las mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas por el gen que codifica la ASH. Gracias.
La ceruloplasmina. ¿Qué es la ceruloplasmina? La ceruloplasmina es una alfa-2 globulina de color azul debido a su alto contenido de cobre y transporta el 90% del cobre presente en el plasma. La albumina se carga del otro 10%. Se sintetiza principalmente en el hígado como una cadena polipeptídica simple y pertenece a la familia de las multicuproxidasas, que son enzimas constituyentes a un grupo de proteínas evolutivamente conservadas. Se caracteriza desde el punto de vista estructural por presentar tres tipos de sitios de unión para el cobre, con características espectroscópicas diferentes. Y desde el punto final, por catalizar la reducción de una molécula de oxígeno con formación de una de agua sin la liberación de intermediarios potencialmente tóxicos. Su actividad oxidasa es inespecífica y participa en reacciones de oxidación de diversos sustratos orgánicos e inorgánicos in vitro, como por ejemplo el hierro ferroso, la benzidina, la fenilandiamina y la dimetilfenilamina y otros. La ceruloplasmina es una proteína multifuncional. La función que la misma cumpla dependerá de los cambios en las condiciones fisiológicas y patológicas presentes en el organismo frente a una situación determinada. Aunque su aumento después de procesos inflamatorios y traumáticos se usó para clasificarla como proteína de fase aguda, su función fisiológica puede ser amplia y variada. Además de participar en la homeostasis del hierro, se le reconoce propiedades antioxidantes contra la peroxidación lipídica y oxidantes frente a varias aminas. En circulación, la proteína se encuentra como apoceruloplasmina y holoceruloplasmina. La primera de estas formas corresponde a la enzima sin actividad, mientras que la segunda corresponde a la enzima activa. La principal aplicación clínica de la determinación de la concentración de la ceruloplasmina ha sido en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, un nivel de ceruloplasmina más bajo de lo normal puede significar que el cuerpo no puede usar o eliminar el cobre de forma adecuada. Esto puede ser signo de la enfermedad de Wilson, que es un trastorno hereditario poco frecuente que causa una acumulación de cobre en el hígado, el cerebro y otros órganos. Normalmente el cobre se absorbe de los alimentos y el exceso se secreta a través de la bilis. Sin embargo, en personas que tienen la enfermedad de Wilson, el cobre no se elimina correctamente y en su lugar se acumula hasta alcanzar un nivel que supone un riesgo para la vida. El síndrome de Menkes también es otra enfermedad hereditaria en la cual el cuerpo tiene problemas para absorber el cobre. Esto es causado por un defecto en el gen ATP7A que dificulta el cuerpo en distribuir apropiadamente el cobre por todo ello y en consecuencia el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente cobre, mientras que este se acumula en el intestino delgado y los riñones. Otra enfermedad de la ceruloplasminemia, en ese trastorno genético las cifras de ceruloplasmina son bajas y por consiguiente su actividad de ferrosidasa es muy deficiente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra González y les voy a hablar sobre la transferrina. ¿Qué es la transferrina? La transferrina es una glicoproteína que también se denomina siderofilina. Su principal función es el transporte de hierro por todo el cuerpo hacia sitios donde se la necesita, es decir, es la médula ósea, el vaso, el hígado y músculos, para así mantener un buen funcionamiento de nuestro organismo. La transferina es la beta-2 globulina, la cual se sintetiza en el hígado. Además, los niveles de transferina se elevan con deficiencia de hierro y caen cuando hay una sobrecarga de hierro. Los valores de la transferina en los hombres son de 215 a 365 miligramos sobre decilitros y en las mujeres es de 250 a 380 miligramos sobre decilitros. También el exceso de hierro se deposita intracelularmente como ferritina y como hemosiderina. La deficiencia de hierro se encuentra en las mujeres premenopáusicas, las cuales están más propensas a presentar la deficiencia de hierro, por lo que esto se ocasiona por la pérdida de sangre que se ocasiona durante la menstruación. Al igual que tenemos la ingestión de hierro disminuida en la dieta, como también la mala absorción. Y también tenemos las pérdidas crónicas de sangre, que esto se debería debido al sangrado gastrointestinal y además de la menstruación excesiva.
En las enfermedades tenemos la anemia ferropénica, que esta de aquí progresa en 3 etapas, que sería el balance negativo de hierro, la eritropoyesis deficiente de hierro y la anemia por deficiencia de hierro. Sin el hierro necesario, el organismo no podría producir las cantidades suficientes de hemoglobina, que como conocemos es una sustancia que está presente en los glóbulos rojos, los cuales permiten transportar el oxígeno. En sí, en la anemia ferropénica, la sangre no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos sanos. La anemia ferropénica también puede ser leve, ya que pasa por desapercibida, pero a medida de que el cuerpo se vuelve más deficiente al hierro, pues la anemia empeora y los síntomas se intensifican. También tenemos la enfermedad de hemocromatosis, la cual, como podemos observar en la imagen, en la parte superior tenemos un hígado en buen estado y en la parte inferior tenemos esos puntitos que sería la acumulación excesiva del hierro en nuestro cuerpo. En sí, ese hierro que está almacenado en el cuerpo no tiene cómo deshacerse adicionalmente en una forma natural, sino que como no tiene por dónde, pues se almacena en los tejidos de nuestro cuerpo, en el corazón, en el páncreas y especialmente en nuestro hígado. Y esto podría ocasionar daños en nuestros órganos. Además, la hemocromatosis tiene 2 tipos, la hemocromatosis primaria, que sería por una enfermedad genética, y la hemocromatosis secundaria, que es generalmente resultado de algo más, ya sea de una anemia, de una talasemia, de enfermedades hepáticas y además de transfusiones de sangre. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessy Morocho, voy a hablar sobre la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína plasmática circulante producida en el hígado y que aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación. Este aumento se debe al incremento de la concentración plasmática de la interleucina 6, que es producida por los macrófagos, linfocitos T, adipocitos y células endoteliales. La PCR se liga a la fosfocolina de los microorganismos que está expuesta en la superficie de las células dañadas o muertas. Ayuda con el complejo uniéndose a estas y facilitando la fagocitosis que realizan los macrófagos. Estos a su vez expresan un receptor para PCR. Tiene un papel importante en la inmunidad innata, ya que se cree que es un sistema de defensa temprano contra infecciones. Y este es uno de un grupo de proteínas llamadas reactantes de fase aguda, porque este es un grupo de proteínas plasmáticas estructural y funcionalmente heterogéneas. Como la PCR es una proteína que se activa cuando hay inflamaciones, su deficiencia facilita el desarrollo de fenómenos de autoinmunidad. La autoinmunidad es un sistema de respuestas inmunitarias de un organismo contra sus propios tejidos y células sanas. La buena correlación que existe entre la concentración circulante de PCR, la gravedad, la extensión y la progresión de ciertas patologías es congruente a la idea de que no es solo un marcador sistemático de inflamación, sino que también actúa en la patogénesis de diferentes enfermedades en las que participa la respuesta inmunitaria. Dentro de la prueba de PCR para enfermedades cardíacas, se cree que un nivel alto de proteína C reactiva de alta sensibilidad en la sangre está relacionada con un alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Sí, es cierto que esta prueba no expresa las causas, pero si un índice alto indica que hay una inflamación a causa de algo más que el corazón. Si los niveles están por debajo de 1 miligramo sobre decilitro, significa que usted no tiene un alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Si los niveles están entre 1 miligramo y 3 miligramos sobre decilitros, usted tiene un riesgo promedio de sufrir enfermedades cardíacas, y si el rango está por encima de 3 miligramos sobre litros, usted tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Dentro de esas enfermedades está la hipertensión arterial, que esta es una afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. Se considera que la presión arterial está alta cuando expresan valores de 140 sobre 90 y se considera grave cuando está por encima de 180 sobre 120. Esta enfermedad no presenta síntomas, pero si no se trata a tiempo puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Y otra enfermedad es la cardiopatía congénita. Esta es una afección del corazón que se desarrolla antes del nacimiento y sus síntomas son frecuencia cardíaca normal, tono azulado de la piel, inflamación de tejidos corporales o de los órganos y dificultad para respirar, alimentarse y desarrollarse con normalidad. Gracias.